Tome su lugar, le cordial bienvenida a Manuel Camas, su esposa Patricia, bienvenida. Que el Señor te bendiga, Manuel, bendiciones. Amados hermanos, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todos sean bienvenidos a la casa del Señor. Y Dios honra, dice, a los que le honran. Así que en esta mañana, amados hermanos, el estar aquí en su casa es una gran bendición. Es el privilegio que cada creyente y cada hijo del Señor tenemos de reunirnos y de congregarnos para alabar al Señor y también escuchar su bendita palabra. Gloria al Señor. Permítanme bajar el volumen. Muy bien, amados hermanos. Vamos a tener un tiempo de meditar en su palabra, lo que nos dice el primer libro, que es el Génesis, el inicio, el principio. Y les invito a abrir la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5. Y los que ya lo van encontrando, les voy a rogar que se vayan poniendo de pie, hermanos. Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis capítulo 6, versículo 5. El primer libro de la Biblia. Amén. Gloria al Señor. Dice su palabra. Vio Jehová que la maldad de los hombres, gracias. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Por eso dijo Jehová: borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Inclinen sus rostros y vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Padre, en esta mañana, Señor, una vez más venimos, Señor, delante de ti, para que tú puedas ayudarnos, para que tú puedas bendecirnos, para que tú abras nuestro entendimiento y poder entender, Señor, lo que realmente tú nos quieres decir en esta mañana. Espíritu Santo, toca, Señor, nuestras vidas y que salgamos bendecidos, Señor, desde el primer instante que iniciaron el servicio hasta el momento en que se finalice, Señor. Gracias a ti sea toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen sus lugares. Gloria al Señor. Aquí en estos versículos, hermanos, podemos notar que la Biblia describe la corrupción total del ser humano. Y es una corrupción tal que ha llegado a niveles muy altos, porque el versículo 5 dice: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Entonces, una corrupción total. Pero al mismo tiempo también vemos más abajo, que luego vamos a leerlo, el hallazgo de la gracia de Noé ante Dios.
Entonces, con respecto a este pasaje, también no solamente describe, sino también que nos revela la depravación humana, una corrupción total, una degeneración. Y aquí estamos en el capítulo 6. No hace mucho que el hombre había sido formado. Y si que se tiene que hablar de este punto, tenemos que ir al huerto del Edén. Y tenemos que ir cuando Dios hizo al hombre. Y allí el hombre desobedece. Y dice la Biblia que por un hombre ingresó el pecado y fue desparramado a toda la humanidad. Para este entonces, en el capítulo 6, no había pasado 100, 200,000 años, no había pasado mucho tiempo. Pero sin embargo, dice el versículo 5 que Dios vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra. Entonces, la soberanía de Dios también es reflejada en este pasaje acerca de su gracia divina. Y todo esto, hermanos, era una preparación del camino para que más adelante podamos ver la salvación en Cristo Jesús. Porque por un lado hay la degeneración del hombre, la corrupción en su máximo nivel, pero también en el versículo 8 que no halló gracia ante los ojos de Dios. Y dice el versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Esta palabra, si bien es cierto, se puede interpretar como un arrepentimiento del ser humano, al igual que el ser humano, pero Dios no tuvo ese tipo de arrepentimiento. Le dolió en su corazón, tuvo un pesar ante la situación en la que estaba pasando la humanidad: violencia, corrupción, desenfreno y muchas cosas que nosotros podríamos mencionar. Entonces se arrepintió Jehová, le dolió en su corazón, se conmovió, tuvo pesar en su corazón de haber hecho al hombre, dice. El texto demuestra que el pecado afecta todo el hombre: el corazón, la mente, las acciones. Y vamos a poner un ejemplo aquí, 2 capítulos anteriores, no abran su Biblia. La primera familia. Bueno, ahorita en el Perú somos ya 34 millones de habitantes, cantidad de personas solo en el Perú. Pero en ese entonces solamente había una familia: papá, mamá y los hijos Caín y Abel. Hasta ese entonces, una familia conformada. Y la maldad era tanta en la tierra. De igual manera, el corazón del hombre es el mismo después de la caída, después del pecado de Adán y Eva. Y surge el primer asesino, que es Caín. Y este hombre, Caín, lo hizo con alevosía, con premeditación y con ventaja. ¿Y qué cosa es eso? Un homicidio calificado. Es el peor homicidio que atenta contra la vida del ser humano. ¿Pero qué pasó? ¿Qué sucedió? El pecado estaba en el ser humano. Tuvo envidia, tuvo cólera, ira, y decidió asesinar. No fue del momento que Caín, dada la circunstancia, coge algo y mata a su hermano. No, él ya lo había premeditado. Y sale y le dice: vamos al campo, con alevosía. El otro no se pudo defender.
Entonces, de esa manera, nosotros podemos tener un registro de la primera familia, el primer asesino. Y miren, ahora, desde ese entonces hasta la actualidad. Entonces, el pecado no solo está presente, sino que tiene una profunda influencia en el ser humano. Vale recalcar en esta mañana que la sociedad hoy en día, el ser humano, las personas, ya no quieren hablar la palabra pecado. Ofende sus oídos. Y muchos dicen, no, es una enfermedad. Es una enfermedad. La diferencia del pecado y la enfermedad es que la enfermedad viene sola, pero el pecado me hace responsable. Me hace responsable. Yo soy responsable de mis acciones, de mis actos, de lo que yo haga, diga o piense delante de Dios. Entonces, vemos también que el pecado gobierna así al 100% a aquellos que siguen rechazando a Dios. Aquellos que no quieren saber nada con Dios. El pecado los gobierna. Recordemos esos pasajes cuando Dios nos hace libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Del yugo del pecado. Del yugo del pecado. Y quizás esté de más, pero lo voy a mencionar. Cuando dos bueyes en el campo van y no se pueden separar ni el uno del otro porque existe un yugo que los tiene allí y no puede, si uno quiere irse para un lado o para el otro, no puede porque el yugo los tiene unidos, y así es el ser humano ante el pecado. El yugo del pecado está sobre esa persona que sigue rechazando a Cristo, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Entonces, aunque el pecado parece gobernar el mundo después de la caída de Adán y Eva, pero Dios sigue siendo soberano y sostiene el plan redentor que es inmutable, que no cambia. Pareciera que el pecado gobierna el mundo. Y sí gobierna a aquellos que siguen rechazando a Dios. Dios tiene un plan que no ha cambiado desde antes de la fundación del mundo. Dios, en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ya estaba el Redentor, que es Jesucristo. Luego vienen las profecías y se da el cumplimiento cuando Jesucristo nace para morir. Ahora podríamos decir, entonces Dios estuvo de acuerdo que Adán y Eva pequen. Dios no empujó a pecar a Adán y Eva. Él no es el autor del pecado. No lo es. Dios permitió. ¿Para qué? Para que de esa manera haya un Redentor llamado Jesucristo. Y cada uno de nosotros podamos experimentar la justicia, la gracia, el perdón, la misericordia. De otro modo, si hubiera sido diferente, nosotros no entenderíamos quizás lo que es su misericordia, su gracia, su justicia. Pero desde antes de la fundación del mundo, el Redentor estaba. No se le ocurrió a Dios en último momento, cuando peca Adán y Eva: ¡uy! Ahora, ¿qué hacemos? Yo pensé que iba a ser fiel. No. Dios no hace a última hora las cosas.
ya el Redentor estaba desde antes de la fundación del mundo. Como repito, para que podamos notar, ver, disfrutar su gracia, su perdón, su misericordia, su justicia, y lo vivamos en carne viva, porque todos nosotros hemos estado destinados al infierno, pero Dios mostró su misericordia para con cada uno de nosotros. La corrupción generalizada es un reflejo del alejamiento del ser humano para con Dios. ¿Qué cosa es la corrupción generalizada? Es que cada individuo, cada comunidad, cada sociedad se aleja de Dios cada vez más y más. Y no solamente que se aleja, sino al mismo tiempo podemos ver de que afecta el desarrollo social, el desarrollo de una comunidad y la justicia también. Es afectada. Claro, cómo no va a ser afectada una sociedad si por la corrupción no se hacen las obras que deben hacer en un lugar, en un colegio, en un vaso de leche. No hacen. Por la corrupción, el Perú cada vez se hunde más. Y hace 134 años atrás, en 1888, Manuel González Prada dijo estas palabras. Voy a repetir las palabras de Manuel González Prada. En resumen, el Perú está enfermo, porque tan solo se pone el dedo y sale pus. Hace 134 años aproximadamente. ¿Y por qué lo dijo? Porque el Perú iba a ganar la batalla, la guerra del Pacífico, pero por la corrupción de los políticos se echó a perder. No solamente por la corrupción, nada más. Hace más de 100 años atrás. Y ahora, y no es necesario mencionar porque todos sabemos y somos conscientes de cómo está el Perú en cuanto a la corrupción. Pero eso es importante y nos empuja a nosotros como cristianos ¿a qué? ¿Cuál es nuestra labor en la sociedad como creyentes, como hijos de Dios? Hay dos realidades para el creyente. Una, que somos ciudadanos del reino de los cielos. Y gloria a Dios por eso. Esa es la primera realidad, que somos ciudadanos del reino de los cielos. Pero también pisamos tierra y tenemos privilegios y derechos aquí en esta nación en la cual estamos. Y eso nos debe conllevar a que cada uno de nosotros, el creyente, independientemente de su edad, de su sexo, es instruirnos también en las leyes de esta nación. Instruirnos también. Saber también, conocer, no separar al 100% que yo soy ciudadano del reino de los cielos y no me interesan las leyes de mi nación, de mi país. Es importantísimo. ¿Por qué? El siglo anterior, 1860, o quizás un poco más, pero en base a la constitución de ese tiempo, se prohibía el derecho a la libertad de expresión. Se prohibía. Los cristianos evangélicos no podían hacer reuniones, cultos, salir a predicar, a repartir folletos, volantes. No lo podían hacer en ese entonces. Y cada vez que salía el cristiano o los cristianos, ¿qué pasaba? El sacerdote de la parroquia venía, trataba de impedir con policías
y llegaba a que los cristianos se dispersaran y se vayan cada quien por donde vino. Hasta que aquellos hermanos se empezaron a instruir y a empapar justamente lo que les estoy diciendo, las leyes de su país, las leyes de su nación. Y llegó un momento que la constitución fue cambiada. Y gloria a Dios por eso. Fue cambiada y desde ese entonces el cristiano o los cristianos podían hacer aires libres, podían predicar la palabra con libertad, podían hacer sus reuniones, sino que ya llegó un momento que exageraban y lo hacían al frente de la parroquia, que tampoco eso no es correcto, al frente de la parroquia. Pero cuando lo hacían en parques o en calles, en esquinas, venía la policía, venía el sacerdote, y no había ni un cristiano que no tenía su tríptico. Un momento, señor policía. Usted está prohibiendo acá. Mire, ¿qué dice la Constitución? Lea. El policía solamente se limitaba, señor sacerdote, vamos. Y se iban. Conocían. Los cristianos conocían sus derechos. Y también el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando era acallado, querían no dejarle que él hable, que predique, que enseñe. La turba lo quería apedrear. El gobernador de ese entonces lo llevó para que le metan al calabozo y sea castigado hasta que hable el motivo por el cual estaba sucediendo todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Cuando el centurión está a punto de castigar, Pablo se defiende. Señor centurión, ¿es permitido azotar a un ciudadano romano sin haberle juzgado? ¿Y dónde estaba eso? En las leyes de la nación, del país de Roma. Y Pablo sabía. Por eso que es cuán importante, y esto para sustentar lo que le estoy diciendo, no podemos separar y alejarnos porque estamos todavía aquí. ¿Somos de este mundo? No somos. Estamos aquí en la tierra, en este mundo, pero no somos de este mundo. Pero mientras estemos aquí, es importante, jóvenes, señoritas, hermanos, hermanas, leer también nuestras leyes, nuestros privilegios, nuestros deberes. Gloria al Señor. Y continuando el juicio de Dios, vamos a leer el versículo 7. El versículo 7. 6, 7. Por eso dijo Jehová: borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. El diluvio fue un evento real, un evento histórico inminente. Sucedió. Dios abrió la catarata de los cielos y se empezó a llenar cual piscina. Y fue terrible. El arca funcionó como un refugio de gracia. Como un refugio de gracia, porque al ingresar da la connotación de una muerte y al salir de vivir para el Señor. Y eso en el Nuevo Testamento podemos notar la gracia de Dios, que vamos a leer el versículo 8, que dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios.
Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Hermanos, es importante saber y recordar que Noé no halló gracia porque era buena gente, porque era una persona perfecta, sino al contrario porque fue un favor inmerecido de parte de Dios. Y eso es gracia. Gracia es aquello que Dios me da, pero que yo no merezco. Gracia es aquello que Dios me da, pero que yo no merezco. Y misericordia es aquello que yo merezco, pero Dios no me da. El infierno. Aquello que yo merezco, pero que Dios no me da. Por los méritos de Jesucristo. Entonces, Noé halló favor inmerecido. Noé no merecía, pero allí alcanzó la gracia de Dios. Y eso lo vemos reflejado en el Nuevo Testamento, ¿no? El diluvio es un recordatorio de que Dios castiga el pecado. Cada vez que nosotros recordamos acerca del diluvio, ahora que somos creyentes, hijos de Dios, vamos a darnos cuenta que el pecador no queda impune, no queda impune. Quizás a veces pensamos tanta injusticia, tanta situación en nuestra vida y no pasa nada y todo sigue igual y cada vez más. Pero dice que nadie quedará impune delante de Dios. Toda aquella persona que peca ante Dios va a recibir su retribución. Y recordemos en Romanos, claramente dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, aquí en el versículo 8 nosotros vemos de que Dios provee. Provee, hermanos, un camino de escape, lo cual es la sombra de la salvación en Cristo Jesús, en los méritos de Él. No es nuestra fuerza, no es nuestra capacidad, porque el ser humano no puede ni quiere venir a Dios. Y el momento que nosotros hemos venido es porque Dios inició su obra en nuestras vidas. La aplicación en cuanto a nuestro Perú es que la corrupción y la violencia actualmente no es solo o simplemente problemas sociales, sino es un alejamiento del ser humano hacia Dios. Y cada vez el hombre se aleja más y se aleja más y se aleja más y se aleja más de Dios. Entonces podríamos decir de que la raíz es espiritual. La corrupción, solamente hablando del Perú. La raíz es espiritual. ¿Por qué es espiritual, pastor? Porque el hombre se aleja de Dios. El hombre se aleja de Dios. Dios ve realmente la opresión y la injusticia y no lo ve de una manera indiferente, hermanos. Si no, recordemos en Éxodo 22, cuando habla solamente de la viuda, por mencionar un versículo y un caso nada más, porque hay muchos otros. Dice que si alguien ofendiere, faltare contra una viuda, contra esa familia, y la viuda clamare a Jehová a los ejércitos, Dios se escuchará y oirá a esa viuda. Y dice que el Estado, luego de esos agresores,
va a ser dispersada. Entonces, Dios no ve con indiferencia ningún caso. Si hay hermanos, personas aquí que están quizás en un juicio, quizás están en problemas, en dificultades, confíen en Dios. Confíen en Dios. Dios no mira con indiferencia. Él es un Dios personal. No es un Dios como tenían los griegos, que ellos consideraban que era un Dios tan grande, pero que no tenía relación con el ser humano. No. El Dios de la Biblia sí tiene relación con nosotros. Y cada día nosotros venimos en oración a Él. Y cada día venimos y nos presentamos delante de Él. Él nos habla por su palabra y nosotros oramos y le hablamos por medio de la oración. Entonces, eso es muy importante, hermano. Y la exhortación bíblica es no dejar que el pecado reine en nuestros cuerpos de maldad, en nuestros cuerpos mortales. Al contrario, ser instrumentos de Dios. Servirle cada día. Servir y ser cada vez más como Jesucristo. Y quizás hay alguna persona que todavía no ha venido al Salvador. Todavía tiene dudas, preguntas, o quizás dice: cuando yo sea bueno, cuando cambie mi vida, voy a venir a Dios. Voy a ser una persona diferente y voy a venir a Dios. Quizás nunca va a llegar ese momento. Porque no es que nosotros vamos a ser buenos para venir a Dios, sino, dice la palabra del Señor, el que creyere y fuera bautizado será salvo. El que a mí viene, yo no le echo fuera. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Y lo dice su palabra. Así que si todavía, amigo o amiga, no lo conozco, pero si estás luchando y todavía no decides, y todavía estás pensando ser diferente, ven al Señor. Porque el pecado, dice, tiene una paga, y es la separación eterna con Dios. Es una separación eterna por siglos y siglos. ¿Hasta cuándo? Eternamente. Eternamente. Ven, arregla cuentas con Dios. El Señor ha prometido. Es más, ha enviado a su Hijo. La sangre de Cristo está vigente para perdonar pecados. Y finalizando, Dios no pierde el control aunque el hombre se desvíe del rumbo y se desvíe del camino. Él sigue siendo Dios. Él es soberano. Hace un rato decíamos, por más que pareciera de que el pecado gobierna este mundo, Dios tiene el control absoluto. Él sabe, Él conoce, Él tiene la salvación para cada ser humano. Y a los que ya somos salvos, seguir adelante. Seguir adelante en el camino en el cual Dios nos ha trazado. Que Dios le bendiga, amados hermanos. Gloria a Dios. Si vamos en pie para orar un instante, Dios ha hablado. Dios te ha traído acá con un propósito, no es casualidad. Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad.
Y tu presencia en este lugar es porque Dios ha tocado tu vida y te ha hecho ver, te ha dado convicción que tienes necesidad espiritual. Y vamos a orar. Ahí donde estás, cierra tus ojos delante de Dios para concentrarnos en Él. El pastor ha expuesto efectivamente, mira, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, dice la palabra. Él es el soberano, Él tiene el control. Y te digo una cosa, Él viene a poner orden en casa. Él sigue gobernando y Él desea que todo ser humano venga a arreglar cuentas con Él. Dice la palabra, por cuanto amó Dios al mundo, ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Abre tu corazón a Jesús. Dice la palabra, aquellos que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos del Señor. Y recibir significa rendirme a Él, entregar mi vida al Señor. ¿Cuántos en esta mañana quieren entregar su vida a Jesucristo? La gracia del Señor. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. No porque era bueno, no, de una manera. Es la pura gracia del Señor. Y si en esta mañana estás presente en este lugar, es porque Dios tiene gracia para contigo. De repente fallaste a Dios. De repente eres indiferente. De repente renegaste contra el Señor. De repente pecaste con tu prójimo. Pero Dios es misericordioso y puede perdonar. No tan solo perdonar, sino darte una nueva oportunidad. Y no solo eso, nacer de nuevo, dice la palabra. Jesús le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, no podrás ver el reino del Señor. Puedes elevar una oración a Dios. Para todos aquellos que hoy deciden entregar su vida a Jesucristo, dile así: Señor Jesús, tu presencia está en este lugar. Yo lo creo, tu palabra lo dice. Y hoy reconozco mi pecado, yo reconozco mi condición espiritual. Tú sabes cómo estoy. Deseo hacer las cosas correctas, pero hay una lucha interna que me lleva hacia abajo. Y es el pecado que mora en mí.